Bueno, y continuamos ya en la parte final con Latin Calle TV Show, el programa de las oportunidades. Y una parte importante que me gusta mucho del programa es la parte de la sesión de noticias, donde damos las informaciones importantes de todas las noticias que han pasado en las redes sociales y en toda la semana. Mira, Jorge, en esta semana han pasado hechos muy relevantes, tanto para uno como seres humanos como para el mundo. Y en este caso tenemos temas muy relevantes, lo que es la desaparición de menores, que es un tema que está puntualizando mucho las redes sociales, las personas, los medios de comunicación. Siento que le están dando un buen apoyo, así igual que Latin Calle el día de hoy se suma a ese apoyo de las desapariciones que tienen que acabar, esas desapariciones de niños, de niñas, que el día de hoy los padres no tienen ningún tipo de respuestas. También el tema de pasaporte, que es un tema muy interesante. Ya actualmente tenemos pasaporte electrónico y un llamado a una caminata que tienen ciertos padres para que se paralice definitivo lo que es la desaparición de niños y niñas que tanto no tienen los padres conocimiento de su paradero. Claro que sí, bueno, muy importante, un tema muy controversial y en el día de hoy por eso quisimos traer este tema principal como parte principal a la cabina de Latin Calle TV Show, porque también somos un programa de información y hoy iniciamos esa campaña del abuso infantil en Latin Calle TV Show, que yo entiendo que es una parte importante para promover, quizá podamos quitar de las redes sociales todo ese abuso, el maltrato infantil que existe, podamos seguir todas las plataformas, puedan seguir dando ese mensaje positivo para que cese eso que está pasando con la niñez dominicana y también la desaparición de la cantidad de niños, de cientos de niños que han desaparecido en los últimos tiempos. Mira, un tema que ha estado en palestra es la desaparición de la niña Brianna Genao. Brianny Henao, Brianna que Genao. la cual se desapareció el 31 de diciembre, una fecha muy marcada. Hasta la fecha no se tiene rastro, no se tiene información. Se especulaba que eran unos tíos, que si eran unos primos, y todavía eso está inconcluso, que leí recientemente que lo habían soltado y que estaban siendo bajo investigación. También los padres de Roldali que también se sumaron para que el FBI también colaborara con su búsqueda, ya que fue un caso que prácticamente quedó archivado y que no se ha sabido más de eso. Creo que en este país y en todo el mundo se debe de priorizar todos los temas y no archivarlo. Siento que últimamente un tema tumba a otro y deberían de priorizarlo. Estas desapariciones tienen que acabar, ya que los padres se sienten muy angustiados y quieren tener a sus seres queridos ¿Tú consigo. entiendes que puede ser que haya negligencia de las autoridades en el tema de la búsqueda, en tema de desaparición de tantos Yo menores? entiendo que quizá no es la falta de las autoridades, sino quizá el entorno en el que se encontraba la niña, ya que quizás no había ningún tipo de cámara en los alrededores, porque incluso he analizado si hubiera una cámara en un colmado, que recientemente había una, pero no tiene buena resolución, no tiene buen alcance, y quizás no he visto más audiovisuales de ese entorno. Quizás si hubieran más cámaras del 911 que quizás se deberían de expandir más, quizás tuvieran otro tipo de resultado. Que sí, que en los últimos tiempos, hablando tú de cámara, esa parte es muy importante, que tú hagas alusión a eso. He visto muchas denuncias que la mayoría de las cámaras no sirve, que hay en los barrios. O sea, hay cámara puesta por estar. Tú Por decir, sabes hay que una yo cámara. siento que esas cámaras funcionan para un grupo determinado de personas, porque en tanto en el caso de Roldali como en el caso de la niña Brianni, no ha surgido nada y han pasado otros casos que se queda evidenciado en audiovisuales cuando los niños se desaparecen o quién se lo lleva, si se lo llevó un vehículo. ¿Tú entiendes? ¿Dónde fue su último día, su último paradero? Otro caso también fue el caso del panadero, Sí, ese fue un tema que muy, muy es un fuerte. tema que todavía está inconcluso. No se sabe si sí o si no, si fue él, aunque él supuestamente había declarado, pero creo que se debe de priorizar mucho la niñez. Y tú sabes que hay una parte un poquito importante y fuerte de este tema, es que la mayoría de las situaciones que han pasado ha venido del mismo entorno, ni siquiera de personas de lejos, sino de la misma familia, que eso es lo que le está preocupando mucho a la sociedad. Yo creo que la sociedad también está un poquito atemorizada con ese tema de que si confían o no
en la familia. Yo creo que eso es un tema también de valores. Creo que cuando estamos formados en valores, esto no suele ocurrir en todas las familias. No quiero culpar a nadie ni decir que esa familia o esta, aquella, tenga que ver con falta de valores, sino que hay familias que este tipo de temas no ocurre y queremos que no siga ocurriendo. Excelente. Mira, yo creo que vamos a dar el mensaje para que las familias estén atentas a sus niños. Señores, hay un tema muy importante y preocupante en los últimos tiempos, que es la desaparición de niños, cantidad de niños que han desaparecido, que hay personas que ni saben. Mira, por ejemplo, estamos en el caso de esta niña que ha desaparecido, ya leí yo creo que de 15 días, me parece, o 15 más, ya mañana 16 16 porque días. fue el 31 y ya estamos a A 16. 16 de diciembre. O sea que vamos por el tiempo pasando y pasando y todavía no hemos concluido No con el tenemos, tema. no se tiene un resultado, un paradero, una información. Se había especulado que encontraron una sábana que en un lugar que ya habían registrado y no Claro. sé, y no estaba. Se especuló que quizás la habían plantado, que es un tema de que no hay cámara y tú no sabes si la pusieron o si estaba o si no se percataron cuando estaban buscando la niña. Y de verdad que es un tema muy preocupante de hacer un llamado a los padres que los niños se están desapareciendo niños hasta de 14 y 15 años, o sea que no es solamente 2, 3 y 4. Tenemos que tener mucho ojo con nuestros niños, nuestros adolescentes, 15, 14, 16. Creo que no, todavía no están en la capacidad de estar solo al 100 y hay que tirarle el ojo. Y un tema que no viene de ahora, que viene de lejos, lo que pasa es que ahora con el tema de la presión mediática y de los medios ahora, quizá estos casos se han vinculado un poquito más, pero estos son casos que vienen arrastrándose hace mucho tiempo, casos que han quedado impunes, que han quedado guardados, que quizá más para las personas de escasos recursos, que no tienen quizá la fuerza para poder quizá seguir buscando, indagando, y la policía quizá también, que sé que ha hecho su trabajo también, pero a veces yo siento que ha tenido que venir el FBI, me El parece, FBI, claro que sí. meterse al país para poder quizá darle más fuerza Seguir, a esta seguir investigación. investigando un poquito más a profundo. Mira también el caso de la India, Ay, la joven. sí, ese fue un tema fuerte Que también fue en un las redes tema sociales. también que quedó inconcluso, que todavía no se tiene paradero No ni hay paradero rastro. ni rastro, sí, es un tema muy Es un difícil. tema un poquito complicado y muy difícil. Siempre va a existir lo que es la especulación de lo que están detrás o en sus alrededores, pero de verdad que es un tema que hay que tocarlo con aguja, porque es un tema muy delicado y que ya da muy de cerca a muchos corazones. Claro que sí, tú sabes que ese tema que es tan fuerte que lo hemos querido traer con esta campaña importante, porque somos un medio también de comunicación, no solamente de música urbana, y Ujú. al final vamos a cerrar en el escenario. Quiero que cerremos tú como joven, también como madre, con un mensaje positivo a toda esa familia Claro para que que sí, tengan conciencia del cuidado de sus hijos, y eso lo vamos a hacer al final ya en el cierre del programa. claro que Pero sí. vamos a pasar un tema para seguir con el tema de esta niña en unos minutos, con un tema también importante, con el tema de pasaporte. ¿Qué te Sí, parece la nueva ya libreta? República Dominicana estrena su nuevo pasaporte electrónico, la modernización, Jorge, que ya Señores, está llegando a su máxima expresión. Ya tenemos pasaporte electrónico, el cual dio inicio oficial al proceso de implementación del nuevo pasaporte electrónico. señores, y el costo, estamos viendo ahí imágenes de lo que es el nuevo pasaporte electrónico, señores, la gente activa. 6.700 pesos creo que el ¿Tú pasaporte. entiendes, tú entiendes que el precio está bueno? Es un precio que está quizás muy alto para el precio que tenía anteriormente. Eh, ¿Están abusando? ¿Es el tema? Yo entiendo que para la cantidad de personas que lo utilizarán que no se sabe exactamente para dónde van esos fondos, ¿verdad? Porque ahí es un Creo que tema, es ese es el tema de los creo fondos. que es una suma un poquito exorbitante. Creo que se deberían de regular un poquito esos costos y esos precios. Mira que es un tema que un tema trae al otro, así como el tema de los medicamentos de alto Ahí, costo, sí. el desfalco a Senasa, o sea, un grupito se está quedando con los millones y millones, que billones, porque millones, billones, Millones poco, billones. billones. O sea, Eh, la cantidad de personas una cantidad de personas que son billonarios y otra cantidad que van en decadencia, porque esos billonarios, hasta en el área de salud,
van en decadencia con los más pobres. Es un tema un poco difícil, el tema de Senasa, señores. Yo creo que ese es uno de los temas que ahora en los últimos tiempos ha dado, porque el tema de Briani como que ha querido un poquito, como que en estos días, Pero ese tema apagar, chocó pero ese tema mucho. que ha chocado mucho y ha sensibilizado mucho a la sociedad O dominicana, sea, al la mundo cantidad de entero. personas que hoy en día no obtuvieron los medicamentos para tratarse, ya sea de cáncer, una quimio o alguna operación, algún tratamiento. O sea, que el seguro siempre te dice que no lo cubre, donde, o sea, es algo increíble y hasta aparte del armas, ver cómo las personas se pueden lucrar, llenarse los bolsillos de mucho dinero a base del sacrificio y el sufrimiento de otras familias. De verdad que es un tema muy penoso y que Dios que lo perdone. ¿Tú entiendes que, que debería haber un cambio? ¿Tú crees que con un cambio quizás las cosas se puedan ir Pero arreglando cuando tú te refieres a un a un cambio, cambio de gobierno? yo creo que no es un cambio de gobierno, yo creo que es la pudredumbre que hay. Porque es algo que las personas deberán de llevar en el corazón, hacer el bien. O sea, ok, tú vas a tener un incentivo, tú vas a tener un buen sueldo, pero aparte de todos esos beneficios que te dan, tú estar, por ejemplo, ser senador o diputado o presidente, o sea, y que tú aún así, tú tengas las agallas de tú robar y robar más y más, de lo poco que entran Y jugar y con un tema tan difícil, tan importante, que es el tema de la salud. Entonces, como yo digo, todos esos políticos, ratreros, podemos decir, usar son una rateros, Jorge. palabra que uno no quiere a veces usar en cabina, que esos Exacto. sucios ratreros que han robado el dinero del gobierno para lucrarse y darse buena vida, lujos, ¿tú me entiendes? Incluyendo este tipo de cenaza, que yo creo que lo que debemos hacer es agarrar con una No, cuerda y amarrarlo y colgarlo para que Jorge, y se vea lo que se lo siente. peor de todo es que ellos quieren casa por cárcel, o sea, y muchas personas que murieron, o sea, porque por su negligencia, porque en vez de dar esos ¿Cómo que se llama el de medicamentos, Senasa? ¿Te acuerdas del nombre de él? Del eh, rastrero que acabó con Senasa completamente. Que se eh, robaron todo y mucha gente moría muerto quizá por con este no, tema de salud. es un tema que muchas personas han muerto por ese tema y de verdad ha conmocionado mucho todo el pueblo. Si tú lo tuvieras de frente, ¿qué te gustaría hacer? Yo sé que a ti no te gusta la violencia. ¿Qué tú harías con todas las cosas que han pasado? Sin miedo a decirlo como Así, comunicadora que así, tú eras. así, 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 sí, así. así. Mira, realmente yo creo que no hay palabras, pero yo no puedo incentivar aquí en cámara lo que es la No, violencia. jamás, Y pero creo que por eso me reservaría un poquito algo que te diría quizás detrás de cámara. Porque muchas cosas creo que le haría. es difícil, de verdad. Entre ellas, cohibirlo a él un poquito de sus medicamentos para que él sienta lo que muchos enfermos antes de morir sintieron. Es difícil, de verdad. Y más la masa pobre, que quizás que la Es masa la más vulnerable, la más afectada, porque es afectada. que la masa pobre es la más vulnerable, es la que tiene que esperar 6 meses para ver un doctor, un neumólogo, un nefrólogo. ¿Tú me entiendes? Hay que esperar en un hospital aquí, tú tienes que esperar, tú tienes que tener seguro. Y si tú vas a una operación, tú tienes que dejar un 50%. Sí, y una operación que cuando viene a ver te cuesta 100, 200 o 300,000 pesos. Y eso bueno, pendejo cogiéndolo para ellos. Bueno, por eso le estamos dando ahí, le tenemos el pasaporte a la cárcel por muchos años. Así. Esperemos que dure muchos años para que sienta y sufra lo que es el sufrimiento de todas esas familias que quizá han perdido vidas, quizá por el tema de salud, con el tema del robo de Senasa. Bueno, señores, ya yo creo que la parte final de la noticia, vamos en unos minutos a cerrar allá en el escenario con ese mensaje que tú le vas a dar a toda esa familia para que haya esa concientización de lo que es el cuidado de sus niños en los últimos tiempos, con esa cantidad de niños que han desaparecido en los últimos Ujú. tiempos. Subimos arriba y cuando regresemos, estamos ya en la parte final de la Tincalle TV Show, el programa de las De las oportunidades y oportunidades. de las noticias.